Continuamos con el estudio del día lunes, que tiene como título La importancia del diezmo de Dios. Y la pregunta del inciso A nos dice, ¿cómo la inspiración enfatiza el elemento personal y humano en la salvación de las almas? Romanos 10, 13 al 15, la palabra del Señor nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Como sabemos, desde que la pandemia comenzó, ha habido mucho trabajo en línea. Ya se ha reemplazado mucho por el trabajo personal. Sin embargo, cuando se trata de la obra misionera, cuando se trata de la predicación, nada puede reemplazar el trabajo personal, ya que sabemos que la obra misionera es el arte de ganar el corazón, hablando de corazón a corazón. Podemos poner un ejemplo también. Cuando tenemos mucha hambre, no nos sirve de nada ver imágenes de comida. Nos sirve cuando comemos esa comida. Asimismo, hablando espiritualmente, necesitamos comer el pan de vida. Y para eso es súper importante el trabajo del predicador. La subpregunta nos dice, ¿cómo podemos todos involucrarnos? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 17 nos dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. La nota nos dice, la predicación del evangelio es el camino señalado por Dios para convertir las almas de los hombres. Los hombres deben oír para ser salvos. No pueden oír sin un predicador, y el predicador debe ser enviado. Esto hace que sea necesario tener fondos en la tesorería, a fin de proporcionar los medios para que el misionero pueda llegar a los campos necesitados. A la luz de este hecho, ¿cómo pueden los que profesan seguir a Cristo robar a Dios sus propios talentos confiados en diezmos y ofrendas? ¿No es acaso negar el pan a las almas hambrientas? Retener los medios que Dios ha reclamado como suyos, mediante los cuales ha hecho provisión para que las almas sean salvas, seguramente traerá una maldición sobre los que así le roban a Dios. Todo el que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Y ninguno de nosotros tendrá excusa al no involucrarnos en la obra de la predicación. Si no podemos hacerlo de una forma personal, podemos hacerlo con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Aunque, como dice la pregunta anterior, nada reemplaza el trabajo personal, pero debemos hacerlo siempre en las dos formas, tanto personalmente como también con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así como hemos recibido el agua de vida gratuitamente, así también somos deudores y debemos de compartirla con otros. El inciso B. ¿Qué requiere Dios si descuidamos la devolución de su diezmo puntualmente? En el libro de Levítico capítulo 27, el verso 31 nos dice, y si alguno quisiere redimir algo de sus diezmos, añadirá una quinta parte a ello. A veces hay emergencias o a veces también hay necesidades. O simplemente somos descuidados y no hemos devuelto a Dios los diezmos. Y si nosotros hemos hecho esto, estamos en deuda con Dios. Porque ahora no solamente tenemos que darle el 10%,
sino hoy tiene que ser el 15%. Esto es algo como un interés por el dinero que nosotros hemos retenido. Ahora viene también la subpregunta que nos dice, ¿qué experiencia de una iglesia local en el año 1889 puede animar a todos hoy? Por si hemos caído en este asunto de tomar el diezmo, ¿verdad? En alguna emergencia. Entonces, ¿qué experiencia de esa iglesia nos puede ayudar hoy en día? La nota nos dice, el último sábado del año viejo, invitamos a los que sentían que debían hacer confesión a que fueran y entraran a una de las salas anexas, donde tendrían oportunidad de hacerlo. Yo había hablado sobre el último capítulo de Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Se hicieron muchas confesiones relacionadas con este asunto. Continúa diciendo, algunos de los que no habían estado obrando honradamente con Dios y como consecuencia se habían separado de Él, empezaron a restituir lo que habían retenido. Un hermano no había devuelto sus diezmos por espacio de 2 años. Le entregó una nota al secretario de la asociación por la cantidad de diezmo que había retenido, más los intereses, lo cual llegaba a la suma de $571.50. Doy gracias a Dios porque tuvo el valor de hacerlo. Otro entregó una nota de $300. Otro hombre que había apostatado y se hallaba tan alejado de Dios que había pocas esperanzas de que volviera a caminar por el sendero de la justicia, entregó una nota de $1,000. Se acordó que estos diezmos atrasados se dedicaran a la misión central de Europa, de modo que con ese dinero y otros donativos entregados para Navidad, se juntaron casi $6,000 en esa iglesia, los cuales se entregaron a la tesorería para usarse en la obra de las misiones. Una gran cantidad, ¿verdad? Para ese Así tiempo. es. Esto debería de animarnos a nosotros, porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios misericordioso. En este tiempo, Dios envió un mensaje a esta iglesia y la iglesia respondió positivamente, aceptando la palabra de Dios. Ahora nos toca a nosotros. Dios, con un propósito, nos ha enviado el mensaje por medio de estas lecciones. Y el mensaje que Dios nos ha enviado es que si hemos estado reteniendo como estas personas lo estaban haciendo, que también nosotros devolvamos a Dios lo que hemos tomado como robado. Porque así dice, ustedes me han robado. Y por lo tanto, así como ellos tuvieron la oportunidad de devolverlo, también nosotros podemos hacerlo. No es tarde hasta acá. Y ya no una cantidad exacta, ¿verdad? Como ellos lo hicieron, que pagaron también los intereses. Así No es. solamente el diezmo, sino ya la quinta parte que dice la Biblia, ¿verdad? Así es. Bueno, acá vemos en este día la importancia del diezmo de Dios. No es de nosotros. Este diezmo le pertenece a Dios Así es. y es con un beneficio para su obra. Él nos ha dado recursos precisamente para sostener la obra de evangelización en todo el mundo. Y si lo hacemos, si le damos la importancia al diezmo de Dios, entonces estaremos así apresurando la venida de Cristo, que es lo que más deseamos, ¿verdad? Amén. Estar ya en el cielo. Así Que Dios es. nos bendiga y nos ayude para que podamos hacer esto lo más pronto posible. Amén.